capítulo 11 Vamos a continuar del con el Evangelio 3. de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hasta ahí vamos a ver en esta ocasión. Ciertamente, la oración, lo vimos la semana pasada, es una actividad maravillosa que tiene el privilegio el cristiano. La conexión directa con Dios para que tú hables con Él, directamente con Él. Para que tú vayas al trono de su gracia, dice el versículo. Allí en el aposento alto, donde está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, por quien todas las cosas fueron hechas y nada ha sido hecho sin Él. Y sin embargo, tiene todo el tiempo disponible, a cualquier hora, para ti. Entonces la oración pues es un gran privilegio que perdemos nosotros al no utilizarlo. Porque Dios está dispuesto, porque Dios está disponible, accesible, atento a nuestra oración. Debemos de usarlo. Él se comunica con nosotros a través de la Biblia. Y como tú decías hace unos minutos, parece que Dios en ese libro de los Efesios me estaba hablando directamente a mí. Mis cosas, mis situaciones, por lo que estoy pasando, como que lo acaba de escribir el día de ayer. Y es que así es. La Biblia es un libro que está vivo. Inclusive si volvieras a leer el mismo libro de Efesios, 2 o 3 meses, volvería a decirte cosas nuevas, porque estarás pasando por otras situaciones en tu vida. Él se comunica con el hombre a través de la Biblia. Él se ha asegurado a través de los siglos de que este libro esté disponible para ti. Inclusive lo tenemos en español, en varias versiones. En la versión un poquito más solemne, que es la que nos gusta a nosotros, o la versión donde habla de tú, que dicen que es un poquito más para la persona quizá menos educada académicamente. No lo creo, pues en realidad Dios de todas maneras hablaría, pero está disponible. Y la Biblia cuesta menos que una revista en Sambos, porque Dios se ha asegurado de que esté totalmente accesible. Y deja tú en español. El español es un idioma muy importante en el mundo, porque es un idioma mayor, podemos decirlo, en cuanto a población. Pero la Biblia está traducida a todos los lenguajes de la tierra, a muchísimos dialectos, cuando menos el Nuevo Testamento o los Evangelios. Y se han tomado Dios el tiempo, la gente, para que la Biblia esté disponible para ti. Inclusive tú tienes varias Biblias en tu casa. Entonces ahí están, esto, lo otro, y Dios quiere que la leas diario. Y conjuntamente con eso tenemos la oración, que es nuestra comunión con Él. Él no quiere tener un monólogo con nosotros, que ya sería suficiente, pues Él es el Dios grande y yo no tengo nada que decir con Él, ¿no? Pero a Él le interesa mucho lo que nosotros digamos. Y por lo tanto, Él, aunque sabe inclusive lo que le vamos a decir, porque sabe más de nosotros que nosotros mismos, Él se deleita en que nosotros hablemos con Él. Le tengamos la confianza, le hagamos nuestras peticiones. Y entonces aquí en este pasaje
Empezamos la semana pasada. Los discípulos que andaban con él, acuérdense que para estas alturas, en el Lucas 11, Jesús ya va rumbo a Jerusalén. Son los últimos meses de su estancia en la tierra. Pronto llegará a Jerusalén y será matado y crucificado, y terminará su estancia aquí en la tierra. Y va poco a poco caminando hacia Jerusalén. Y es una época de varios meses en donde él quiere pasarles las últimas enseñanzas a sus discípulos. Las hemos visto a través del capítulo 10, cómo ha estado pasando enseñanza, más a sus discípulos que a la gente en general que por ahí los rodea. Y aquí en el capítulo 11 no es diferente. Les quiere enseñar acerca de la oración. Y nos lo quiere enseñar también a nosotros. Los discípulos habían visto a Jesús orar frecuentemente. Lo veían como se apartaba muy temprano en la mañana. Vamos a leerlo. Aquí está en Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y dice el siguiente versículo: y le buscó Simón y los que estaban con él. Los discípulos vieron a Jesús pasando tiempo en oración, muy temprano en la mañana. Después aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, bueno, aquí en Lucas capítulo 6, vamos a ver Lucas capítulo 6, dice, capítulo 6 de Lucas, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús tomaba mucho cuidado de pasar tiempo con su Padre, principalmente cuando había muchas decisiones a tomar. Era Dios, o sea, yo no creo que iba a cometer errores, pero sin embargo, él oraba en una profunda comunión con el Padre. En este caso, aquí de Lucas 6, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estaba tomando la decisión de quiénes iban a ser sus apóstoles. Y para ello pasó una noche orando. Entonces, los discípulos veían a Jesús orar constantemente. En medio de tanta actividad que tenía, la gente lo agobiaba, venían, le pedían, hacía milagros. Él mismo dice, oye, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Pero en medio de toda esa actividad, a él no se le olvidaba ir y pasar tiempo con el Padre. Si Jesús tomaba todo ese tiempo para orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y los discípulos lo vieron. Y entonces en esta ocasión, aquí en Lucas 11, dice que cuando Jesús estaba orando en un lugar, terminó, y uno de sus discípulos que se le acercaron a terminar, le dijo, oye, Señor, enséñanos a orar. Lo decía la semana pasada, ellos no venían para que Jesús les escribiera una oración que tenían que repetir. A veces me dicen eso, oye, ¿qué le digo a Dios? ¿Por qué no me escribes algunas palabras para yo tener una oración con Dios, verdad? Y yo les digo, no es así. Dios quiere que tú le hables a Él, con tus palabras. Por muy torpe que seas, no importa. Pero la verdadera oración es la que nace desde el corazón hacia afuera, para hablar con el Padre de una manera sincera, abierta, clara, sin excusas, descubierta, con tus propias palabras. Dios es el Padre amoroso que quiere estar con el Hijo. Y yo no creo que el Hijo, ¿verdad?, hace todo un tango de solemnemente preparar
qué va a decirle al Padre, no, sino sencillamente y naturalmente platicar con Él. Esa es la oración. Y por eso decíamos la semana pasada, porque Mateo es el pasaje paralelo al que estamos estudiando aquí, aunque en Mateo fue otra ocasión diferente cuando Jesús pasó esta enseñanza, da varias cosas acerca de la oración. Y dice en Mateo 6, dice, cuando ores, Mateo 6:5, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos hacían un gran alarde de sus oraciones, ¿verdad? Entonces la gente se sorprendía y, qué comunicación tiene con Dios, mira nada más cómo habla. Dice, no, eso no está bien. Son unos hipócritas que están tratando nada más de impresionar a la gente en lugar de tener comunión con Dios. No, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta experiencia de llegar muy agobiados de la calle con este problema o este otro y no sé cuánto, e ir a este lugar pequeño en donde tú te pones a orar con Dios 3 minutos, 5 minutos, y le cuentas y le lloras para que te consuele, y sales como si hubieras dormido toda la noche? Sales descansado, sales confiado, acabas de estar con Dios en el trono mismo de Él. Eso es lo que Él quiere. Y más adelante dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo les decía la semana pasada que no queremos rezar. Rezar es yo me acuerdo que también lo mencioné la semana pasada, que yo estaba en los concursos de recitación, de declamación. Entonces yo me aprendí esta declamación y bueno, salíamos a competir, ¿no? Eso es recitar. No quiere Dios que recites. Dios quiere que le hables, que le digas. Y por eso no encontramos esa palabra en la Biblia. Encontramos la palabra orar. Dialogar. Sacar desde el fondo de tu corazón lo que tú traigas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y veíamos la semana pasada que la oración puede ser a cualquier momento, en cualquier postura, ¿verdad? Puedes ir en el automóvil. Ahora todo el mundo va hablando solo, ¿no? Y te dices, está medio loco. No, es que está hablando en el teléfono y lo trae, ¿no? Bueno, entonces lo oras y nadie te va a decir nada, no te va a decir que estás loco. Probablemente esté en el celular con alguien y dice, pues sí, estoy en el celular con Dios. Puedes ir en el coche, puedes orar sentado, acostado, hincado, caminando con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, en voz alta, en voz baja, como quieras. No es importante para Dios. Lo que es importante para Dios es de que salga de tu corazón. Eso es lo que vimos la semana pasada. Se acercaron los discípulos, enséñanos a orar. Y Jesús les empieza a decir que cómo es que ellos deben orar. Y en esta ocasión, vamos a ver precisamente, nomás que me equivoqué de papel, porque este es de la semana pasada, y alguien me lo robó, seguramente. Francisco, ¿por qué no me lo regresas? Entonces, yo me di cuenta, porque estaba repitiendo todo lo de la semana pasada. 1 y medio, 2 y medio. Así es, Francisco, después me hace trucos raros, ¿no? Ándale, pues, sí. Bueno, yo ciertamente voy a pedirle a Dios en mis oraciones para mí.
Dios, fíjate que tengo este problema, ¿cómo lo voy a solucionar? O por favor, dame consuelo, o dame confort, o dame gozo o esto, o dame sabiduría para tomar la decisión adecuada. Eso no está mal. Pero la oración es mucho más profunda que nada más hacerle saber mis peticiones. ¿Sí? Juan 14:14, vamos a leer Juan 14:14, que dice así. Y a veces nosotros podemos sacar un pedacito de la Biblia y al sacarlo del resto, pues ya lo sacamos de contexto y nos podemos confundir como este. Dice 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. A mí me gusta mucho ese versículo. Imagínate, yo realmente necesito un coche nuevo, porque el que traigo ya está muy viejito. Y entonces dice aquí que si algo le pidiere en su nombre, pues Él lo hará. Entonces mañana en la mañana me va a llegar mi coche. Bueno, pues no es así. ¿Por qué? Porque tengo que leer el versículo anterior para no sacarlo de contexto. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Vemos entonces que hay algunas condicionantes que Dios nos da acerca de la oración. O aquel que dice en Mateo 7, tocad y se os abrirá, llamad y se os abrirá, ¿no? Bueno, pues también voy a tocar y Él me va a dar lo que yo quiera. Bueno, sí y no, porque necesito tener algo muy importante de lo cual vamos a hablar en este momento. ¿Sí? Entonces, no nada más pedirle, es realmente tener una comunicación profunda con el soberano Dios del universo. El tener el privilegio de pasar tiempo con Dios. Imagínate cuando tú tienes por fin esta audiencia con tu jefe, ¿verdad? Que es muy importante y por fin te dio 10 minutos después de que estuviste insistiendo por 3 meses y entonces te arreglas y todo y bueno, vas muy preparado. Y ese es nada más tu jefe, o el presidente, o no sé qué. Imagínate con Dios mismo. Pero con Dios mismo no necesitas tanto tiempo porque Él te atiende inmediatamente. Ir a la presencia misma de Dios y observar la gloria de sus respuestas. Salmos 103:19. Salmos 103:19 dice así. Dios estableció en los cielos su trono. 103:19. Y su reino domina sobre todos. Esa es la clase de Dios con el cual yo voy. 135:6. 135:6 dice: todo lo que hace, todo lo que Dios quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Realmente en todo lugar. Por lo tanto, yo voy a Él con el respeto, con el honor que Él se merece, ¿verdad? Por lo cual la oración tiene un orden. Cuando es lo que Jesús le va a explicar a los discípulos. Cuando oréis, oraréis así. ¿Y qué es lo primero que dice en la oración? Pues vamos a ver nada más 2 cosas el día de hoy, que son las primeras palabras del Padre Nuestro, de la oración al Padre, la llamo yo, ¿no? Lo primero que le dice ahí en el versículo es Padre Nuestro. Entonces, número 1, Padre Nuestro. Para que nosotros podamos tener un diálogo con Dios, para que Dios nos atienda a nuestras peticiones y nuestras oraciones lleguen hasta Él, yo tengo que tener una relación con Él de hijo a padre. Estaba yo esta tarde escuchando una plática que tuve hace ya varios años sobre la adopción, a razón precisamente de ese tiempo cuando andábamos con lo de Valentín. Y yo les decía que esa plática, esa semana nos habían entregado todos los papeles de que Valentina, nuestra hija,
ahora ya tenía nuestro apellido legalmente. Había sido adoptada y ya era hija de esta casa, de esta familia, legalmente, la adopción. Y es exactamente lo mismo que pasa espiritualmente. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo le pido que entre, que perdone mis pecados, porque yo nunca le he hecho caso, porque lo he tenido en el último lugar, en vez de estar en el primer lugar, y ahora sí quiero que esté en el primer lugar, que se siente en el trono de mi corazón. Dice la Biblia que en ese momento yo vengo a ser su hijo adoptado. Dios nada más tiene un hijo, que es el unigénito Hijo de Dios, Cristo. Pero tiene muchos hijos adoptados. Todo aquel cristiano, por eso es la palabra, que acepta a Cristo en su corazón, viene a ser hijo de Dios. Y ahora sí puede utilizar la palabra Padre, en donde hay una relación muy personal, familiar. Ya no es mi juez que me va a pedir cuentas por todas las cosas malas que yo he hecho. Tú y esto y lo otro. No, ahora es mi Padre que se interesa por su Hijo. Hay una relación estrecha, profunda, única, íntima entre el Hijo y el Padre. ¿Sí? Y esa relación la tienes tú cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Jesús no solamente le llamaba Padre a su Padre, que ya eso causaba muchos problemas con los fariseos y con los religiosos de su tiempo. Vamos a leerlo, Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17 y 18, que dice así. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No les gustaba eso, que ¿cómo dices tú que Dios es tu Padre, ¿no? Pero él lo decía: yo tengo comunión con mi Padre. En otro versículo dice: mi Padre y yo somos. Pero además Jesús dice que todo aquel que tiene esa relación con Cristo también puede llamar a Dios Padre. Y viene esa relación profunda en donde Dios es mi Padre. Mi Padre, tal como nosotros lo concebimos en la relación familiar. Inclusive en griego es pater, pero en arameo, que es lo que más se usaba en los tiempos de Jesús, la palabra es Abba. Abba es papacito, algo muy íntimo, algo muy profundo, muy confidencial, muy familiar, ¿no? Inclusive lo podemos leer en Romanos 8, 14 y 15, en donde Pablo habla de esa palabra Abba. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Yo fui rescatado del orfanatorio ahí del mundo. Andaba como perro sin dueño por allá, haciendo lo que yo quería, perdido en mis propias cosas, realmente sin salida, ni saber por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué va a pasar. Cuando tenía problemas, cuando me los aguantaba porque no tenía ni solución para ellos. Y Jesús fue a ese orfanatorio y Él me sacó de allí. Él me adoptó como hijo suyo. Él me trajo al palacio del rey, no como siervo, no como invitado, sino como su propio hijo, para que yo le llamara Abba Padre. Dice la Biblia que tenemos el espíritu de adopción, por lo cual podemos llamarle Abba Padre. Y tú me dirás: bueno, pues es que todas las personas del mundo son hijos de Dios, ¿no?
Bueno, la palabra de Dios no lo dice así. Nos vamos a Juan 8. Aquí en Juan 8, que Jesús está precisamente hablando con los fariseos, discutiendo con ellos. Y en Juan 8:42, Jesús les dice: entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente le amaríais. Porque yo, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces él hace una división de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del Padre. Los hijos de Dios son aquellos que viven para sí mismos, que no han sido adoptados, andan por allá sueltos haciendo lo que quieren. Y algunos de ellos reciben a Cristo en su corazón y son traídos al palacio. Y ya no pueden hacer lo que quieren, ¿eh? Yo me acuerdo cuando llegó nuestra hija Valentina, pues ella pensó que pues, como ella no le decía nada, pues aquí también. Y entonces, oye, baja, y no bajaba. Oye, come, pues no como. Oye, ponte los zapatos, actuales, ¿no? Y pronto aprendió que todo tiene sus privilegios y sus responsabilidades, ¿sí? Y entonces empezó inclusive ayer pasó, ella se va a nadar, y pues sí gasta muchas energías y todo, y necesita muy bien la comida, pero no bajó a la comida, y no bajaba, no sé qué pasaba. Le dije, si no bajas, no vas a comer, porque aquí el restaurante se cierra. Y se cerró. Entonces ella bajó muy campante, y que no pasa nada, y no sé qué, y ya no había comida. Y le dije, pues es que ya se cerró. Mira, se cierra a tal hora. Y se tuvo que ir sin comer. ¿Verdad? Bueno, en la noche llegó a devorar todo el refrigerador, ¿verdad? Y dijo, ay, pues a lo mejor se aprendió la lección. Y la lección es de que ahora que estoy en esta casa, yo tengo que seguir las reglas de esta casa. Y aunque tengo muchos privilegios, porque ya no ando por allá tirada, si tengo quien me cuide, también tengo responsabilidades. Y eso es lo mismo con Dios, ¿sí? En donde Él me trae al palacio y me dice, pues ahora eres aquí, pero aquí hay ciertas reglas, ¿verdad? Y estas reglas las pongo yo, dice Dios. Y yo quiero que las sigas, son reglas que están bien para ti, es lo mejor para ti. A veces no te van a gustar, pero eso no es problema. Tú sencillamente las haces y se acabó, ¿no? Y de esa manera, pues ella ha progresado muchísimo y nosotros progresamos muchísimo cuando realmente le damos a Dios su lugar y lo obedecemos. Entonces encontramos que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y lo han hecho el Salvador y dueño de su vida. Esos son los hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Dios los creó, pero todavía no han sido adoptados y no están como hijos de Dios en el palacio. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Juan 1:12. Un versículo que ya ustedes han oído mucho. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso aquel día, ¿verdad? Que recibimos nuestra acta de adopción. Yo hasta la fecha me acuerdo. 28 de febrero de 1977. Me acuerdo hasta del juez, ¿no? Que fue Dios mismo, ¿verdad? Y firmó y dijo, ¡paz! Adoptado. Oye, ¿y no te vas a echar para atrás? ¿No? ¿No sabes quién soy yo? Yo aguanto parejo. Tú vente para acá. ¿Sí? Maravilloso el ser adoptado como hijo de Dios. Y entonces le podemos llamar a Él Padre. Y entonces dice Jesús, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro. Quiero que cuando tú empieces a orar, que cuando tú vayas a Dios para pasar un tiempo en oración con Él, tu mente ya esté saturada de este concepto familiar y íntimo que debes de tener. No quiero que llegues con la solemnidad de, Señor, perdón por llegar tarde, dispense usted. No. Yo soy tu papá y tú siéntate aquí y a lo mejor tengo que exhortarte, a lo mejor tengo que reprenderte, pero es una relación íntima.
Y eso, la oración tiene ese concepto maravilloso. Yo voy a mi Padre, pues no con una cosa distanciada, sino con la intimidad que hace el tenerlo como mi Padre. Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 23. Gálatas 4, 22 y 23. En donde se hace otra vez la diferenciación de los que son hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Pues en el 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Y el otro da hijos de espíritu. Y entonces, para que quede bien recalcado que no todos son hijos de Dios. Entonces tú no puedes ir a Dios en oración y decirle Padre a uno que no es tu Padre. La oración pues no llega a ningún lugar porque dice, no sé quién es esta persona, viene aquí, no sé, ha de ser el que vende los frijoles, no sé quién es. No, ya tenemos una relación con él, íntima. Entonces vamos y hablamos con él realmente de esa manera. La paternidad de Dios es el fundamento de toda oración. Y ahora sí, ya teniendo a Cristo en mi corazón, sabiendo que Él es mi Padre, las promesas pues, son preciosas. Mateo 7:7, ahora sí me apodero de este versículo, ahora sí digo que es mío, porque Él es mi Padre y lo uso para mí. Pedid y se os dará. Llamad. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pues qué bonito promesa tengo yo, ¿verdad? De Dios para conmigo. Y el tenerlo como Padre me da varias cosas de mucha seguridad. Y la primera de ellas, si lo quieres apuntar, inciso A, es me quita el temor. Cuando yo tengo un Padre de esa categoría, pues la verdad es que ya no tengo temor. Si yo tengo algún problema, pues yo voy con papá. Y ya, pues qué problema. Y si no, pues te lo echo a ti también para que tú hablar con él. ¿Sí? Me quita el temor. Dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. El amor quita el temor. Dice, a leerlo bien, primera de Juan 4, 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando yo tengo a Dios como mi Padre, Él me quita el temor. Si Cristo está conmigo, pues ¿qué me puede pasar? Si Dios es conmigo, pues ¿quién contra mí? Dice el versículo, ¿verdad? Y me da mucha fuerza. Me quita temor. El mundo de ahí afuera vive atemorizado. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y por dónde me voy? Y bueno, ya pasó esto, lo otro. Así es. Nosotros no. Hay seguridad, hay fuerza. Inciso B, nos da también esperanza. ¿Sí? Estamos esperando algo. No nomás ahí entretener la vida y un día ya te mueres y ahí, ¿verdad? Como un perro. No, Señor. Hay una esperanza maravillosa porque ahí está Dios. Jeremías 29:11. Y dice Jeremías 29:11 lo siguiente. Jeremías 29:11.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, ya tenemos un fin, ya sabemos que en el fin del camino nos está esperando Cristo. Y dice, yo les voy a dar ese fin, yo no voy a quedarles mal, yo voy a cumplir. Y vivo con esa esperanza, a pesar de lo que pase. La tercera cosa que tenemos también, de que sea nuestro Padre, es que disipa la soledad. Cuando ya tengo a Cristo, pues ya no estoy solo. A veces tú puedes ser la persona más sola de la tierra en medio de muchísima gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente no te da o te quita la soledad. La soledad es algo mucho más íntimo. Y Jesús, cuando está contigo, se acabó la soledad. Como tú decías de tu amiga, ¿verdad? ¿Cómo que te vas a ir a un departamento sola? No te vas a ir a un departamento sola. Te puedes llevar a Jesús contigo. Y que esté Él ahí contigo. Y te sientes, pues, te sientes confiado, te sientes apapachado, te sientes acobijado, ¿verdad? Tienes alguien con quien platicar, con quien pasarla, porque Él está allí. Disipa soledad. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Dice Mateo 28:20, el último pedacito. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo llevo con Cristo 35 años. Nunca me ha abandonado. Hoy me ha abandonado, pero Él no me ha abandonado. Él está listo en cualquier momento, del día, de la noche, sábado, domingo, Navidad, no importa, que el día que sea, ahí está Él, dispuesto. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué he estado esperando? Tú eres el que andas por allá, siéntate aquí conmigo. ¿Sí? Eso es maravilloso, no tener soledad. Yo fui soltero durante muchos años, fui soltero sin Cristo durante muchos años, y yo tenía un muy bonito departamento aquí en la Guadalupe Inn, maravilloso departamento con todas las cosas, y yo era la persona más sola de la tierra. No había nadie. Me daba miedo, me daba, no sé qué, el ir a ese departamento porque estaba solo. ¿Qué hago ahí yo? Los domingos me acuerdo que yo hablaba mexicali con mi familia, ¿verdad? Y no quería que se acabara la llamada. Porque al acabarse la llamada, otra vez yo estaba aquí solo. Sí, la soledad es realmente terrible. Pero con Cristo todo cambió. Y estuve muchos años de soltero con Cristo. Pues ya era muy diferente, ¿verdad? Porque Él estaba conmigo, ¿sí? Y la otra cosa que nos da el Padre es provisión. Mi Padre no me va a abandonar. Mi Padre no va a dejar que yo me muera por aquí o que no tenga aquello. Él me va a dar lo que yo necesito. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Qué dice? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo lo que os falte. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice conforme a sus riquezas en gloria. Porque me puede dar pues una tortilla, pero no es conforme a sus riquezas. Me va a dar conforme a sus riquezas. Dice, te voy a dar 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 1000, ¿no? Él realmente provee maravillosamente. Entonces por eso empieza así la oración. Padre nuestro. La segunda cosa que vemos en esta ocasión sobre el Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. Dios es santo. Santo quiere decir apartado. Apartado para las cosas especiales. Él es muy especial. Yo puedo poner todos los reyes de la tierra, todos los grandes personajes de la historia, nombrar a Carlomagno y el que tú quieras y cuánto que fueron o hicieron o no hicieron, y están muy, muy, muy lejos de poderlo comparar con Dios mismo, en donde le decimos, sí comprendo que tú eres mi Padre, una relación muy íntima,
pero al mismo tiempo hay una gran distancia entre tú y yo. Yo soy un pecador así, y tú eres el gran Dios del universo, creador de todas las cosas. Yo lo comprendo y yo te doy honor por eso. Yo quiero santificarte. Yo quiero que realmente tú sepas que tú eres lo número uno en mi vida, porque tú eres Dios. Malaquías 1:6, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1:6, que dice así. Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo soy el Padre, pues yo pienso que me debes dar honor. Yo pienso que me debes dar mi lugar. Yo pienso que tú me debes dar el honor cuando yo hablo, ¿no? En lugar de que a veces yo hablo aquí y nadie me pela porque uno anda por allá y el otro desobedece. Oye, pues ¿qué pasó? Entonces, ¿quién soy yo aquí en esta casa? Pues yo soy el Padre, por lo tanto, hay una cierta diferencia entre tú y yo. Y eso es lo que dice Dios. Si yo soy el Padre, pues ¿dónde está el honor? Yo no soy Chuchito. Y bueno, yo soy tu Padre y quiero que te acerques en gran intimidad conmigo y me veas como tal. Pero también que tengas todo el respeto a quién soy yo, ¿verdad? Y nosotros queremos darle ese respeto a Él. Por lo tanto, mi oración no es para mi propio provecho, aunque puede ser, es para su gloria, es para Él, es para que realmente Dios sepa desde mi corazón que Él está en ese lugar especial en mi vida. Y que yo lo veo así. Y si los otros no lo ven así, pues cuánto lo siento. Yo sí lo veo así. Dios es el Dios Todopoderoso. Mi Padre, pero con gran respeto hacia Él. Isaías 42:8. Isaías 42:8. Dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Dice Dios. Yo soy quien soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y nosotros debemos de verlo así. Salmos 29:2. Salmos 29:2. Salmos 29:2. Dice, dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Darle el lugar adecuado a Él. Salmos 72:19. Salmos 72:19. Dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Dice el versículo. Entonces, cuando decimos santificado sea su nombre no es un título, ¿verdad? Ingeniero, licenciado, o no sé, doctor, no, sino que está hablando de Él mismo, ¿no? Así es. Juan 12:27 y 28. Vemos a Jesús dándole la gloria a Dios y poniéndolo en su lugar a pesar de que era su Padre. Fíjate cómo dice aquí Juan 12:27. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo iba a glorificar al Padre yendo a la cruz y muriendo en la cruz. Y no le importaba el morir en la cruz con tal de que el Padre fuera glorificado. No es mi beneficio, no es en cómo me salvo yo, es glorificar a Dios. Y dice, pues, aunque está turbada mi alma, aunque yo sé que no quisiera, yo voy a ir, porque eso es lo que glorifica
glorifica a Dios. Y esto viene desde el corazón. Así que la oración debe ser algo que sale de tu corazón de esta manera. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Déjame ver, primero pongo la mía aquí dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Ah? Desde mi corazón ya está el lugar de Dios en el lugar adecuado. Tú eres número uno, Dios, y realmente yo te doy todo el honor a ti. Es una actitud de respeto, es una actitud de obediencia hacia Él. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Dice así: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las cosas más insignificantes de tu día son para la gloria de Dios, tanto como comer o beber o irte a dormir, es para la gloria de Dios. Y bueno, Dios tiene tantos nombres que estamos hablando de Él. Y aquí tengo una lista grandísima de algunos de los nombres que tiene Dios. Para empezar, sabemos que la palabra Dios es una palabra plural, no es singular, y es tripartita, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios habla es plural, y dice, hagamos al hombre. No dice, voy a hacer al hombre, no, dice, hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es plural, aún en el español, no lo vemos así. Pero a veces ponemos, Dios es. No es Dios es, Dios son, porque Él es plural, ¿sí? Eso es lo que está en la Biblia. Y entonces vemos muchísimos de sus nombres maravillosos. Elohim, en Génesis 1:1, creador de todas las cosas, el todopoderoso. O el Elión, el rey del universo, ahí en Génesis 14:22. Elohim. Es uno, Génesis 1:1. Así empieza la palabra de Dios, es el Dios todopoderoso. En el principio creó Dios, y la palabra Dios ahí es Elohim en el original. Lo que pasa es que en nuestra Biblia pues todo está en español y dice Dios nada más, pero no así en el original. En el original vamos viendo los diferentes nombres de Dios dependiendo de lo que te quiere decir. Ahí en el Génesis 1:1 te está diciendo que Él es el creador de todas las cosas. Todo el universo lo hizo Él, el Dios todopoderoso, Elohim. Y dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y luego en Génesis 14:22 te dice de el Elión, que es el rey del universo. En Génesis 14:22, el Elión, con Y, el Elión. No está. ¿No está? Génesis 14:22. Génesis 14:22, vamos a ver rapidito. No está todavía. Génesis 14:22, que dice... No dice literal. Y respondió Abraham al rey de Sodoma y al Salomimano, a Jehová Dios Altísimo. Y ese es Elión. Te digo, es que en español se nos van a ir muchas de estas palabras, porque aquí está traducido en español y nada más lo traducen como Dios. Hay una muy bonita que es El Shaddai, Génesis 17:1. El Shaddai, el Dios proveedor que sustenta al hombre. El pecho de la mujer, ¿verdad? Sí. Que sustenta al bebé, que no solamente lo provee con el alimento mejor del mundo, sino además le da calor y le da amor, le da confort. Y de repente pues el niño ya se durmió, ¿verdad? Por lo acogedor, ¿verdad? El Shaddai, el Dios que tiene esa clase de pecho, que hace que tú totalmente te duermas en Él, que estás totalmente seguro, ¿sí? El Shaddai. Y así tenemos realmente muchos. El Alfa y el Omega,
Apocalipsis 22, 23. Él dice ser el alfa y el omega. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué dice ser el alfa y el omega? ¿Qué es el alfa y el omega? La primera letra del abecedario griego, ¿no? Y la última. Él es el principio y el fin, ¿verdad? En Él no hay principio, en Él no hay fin. Él ha vivido siempre, que no lo entendemos muy bien porque pues, nosotros no tenemos esa clase de mundo, pero Él dice ser así. Él no tuvo principio. Él es esa clase de Dios, ¿verdad? Dice otro de sus atributos es abogado. Primera de Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, ¿verdad? Porque Satanás quiere decir acusador, él va y nos acusa. ¿Ya viste lo que hizo Toño? No, hombre, no pagó la cuenta y se fue sin pagar. No, hombre, qué terrible este cuate. Y se dice cristiano. Y entonces entra Jesús y dice, sí, pero. Entonces, pero de todas maneras, no importa. Él es cristiano. Y entonces Él es nuestro abogado ante Dios, ¿no? Pues tenemos esa clase de fuerza para con nuestra Dios. Él dice ser el pan de vida, el que sustenta nuestra vida espiritual diariamente, ¿verdad? Ahí en Juan 6 a 51 creo que es. Él es el pan de vida, la comida diaria que necesitamos para sustentar nuestra alma. ¿Juan qué? Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Él dice ser la puerta, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10, 9. ¿Sí? Y entrará y hallará pastos, dice el versículo. ¿Sí? Yo soy el buen pastor, dice también Jesús. Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. No es como el asalariado que viene el lobo y las deja y no le importa. No, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Sí? Y entonces vemos que Él tiene realmente muchos títulos en su nombre, de donde Él nos quiere decir muchas cosas acerca de Él. Aquí estoy tomando nada más algunos, porque tengo aquí, dice que Él es, por ejemplo, el principio y el fin. Bueno, ya lo habíamos visto, el pan de vida. Dice la piedra del ángulo, el fundamento, donde todo el edificio está agarrado de esa piedra. Él es todo ahí, ¿verdad? Está en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice ser eso Dios, el Dios nuestro. Pues qué Dios tan grande tenemos realmente con todos estos atributos que nos sacan adelante diariamente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. Jehová Nisi, mi estandarte. Es cuando voy a la guerra, ya ves que hay alguien que lleva el estandarte, que va al frente, ¿no? Y yo voy a la guerra porque pues hay guerra aquí todos los días, ¿verdad? Pero va alguien al frente de mi vida que me va diciendo, es por aquí, Carlos, y tú por allá, y la artillería la ponemos aquí, y mira, el enemigo nos hace los mandados. No sé si habla de esa manera, pero así es, ¿no? Eso está en Éxodo 17:5. Y así muchos atributos maravillosos que nos hacen tener mucha confianza en este Dios maravilloso. 17:15, que dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿no? ¿Qué fue? 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová el que provee. No fue el estandarte. Pues aquí dice, sí, cómo no. ¿Sí? Esto es Jehová, es mi estandarte. No. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová. Así es. Aquí hay algo muy bonito en Isaías 9:6, que fue el versículo que quisiste compartir, que es, Dios es mi Padre eterno. ¿Sabes que tengo un Padre que nunca muere? Bueno, no conoce la muerte, Él ha vivido siempre, ¿sí? Y ese Padre está disponible para mí hoy y mañana y por los siglos. Es el Padre eterno.
Qué maravilloso. Así es. El gran sumo sacerdote, un sacerdote también que nunca muere, el guardián de nuestra alma, el cabeza de la iglesia, el santo de Dios, el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores, el león de la tribu de Judá. Con toda la fuerza que tiene el león, ¿verdad? Por eso lo llaman el rey de la selva, ¿no? Pues se identifica como el león, pero no de la selva, del universo, ¿no? Ese es Cristo. Pues yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás tú en tu relación con ese Dios poderoso? Para que tú puedas ir a Él y decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Pues ojalá y tú tengas esa confianza, esa fuerza, ese Dios en tu corazón centrado en el trono de tu vida y poder ir a Él con esa dualidad de ser tu Padre, pero al mismo tiempo el Rey de todas las cosas. Y la combinación es maravillosa, ¿sí? Una combinación muy íntima y muy grandiosa y de gran respeto. Yo quiero pedirte que tú utilices la oración, que tú pases tiempo con Él, ¿no? Y estoy seguro que la primera vez que vayas a Él a orar, voy a pasar tiempo con Dios. Tengo como media hora, voy a platicar un poquito con Él. Y te pones y empiezas a orar, ¿verdad? Y estás ahí. Pero ya, mejor termino. Ya han pasado 30 segundos. Uy, yo pensé que pasó media hora. Ay, pues no, es muy poquito, mejor. ¿Qué más le digo? ¿No? Sí. Y es que cuando tú tienes una relación con una persona, al principio no hay mucho que decir. ¿Cómo te llamas? ¿En dónde trabajas? No sé, ¿dónde vives? No sé, ¿qué le pregunto? No sé nada. ¿De qué platicas? Pero poco a poco, a medida que platicas y tienes más contacto con esa persona, va entrando más profunda la conversación. Al punto de que tienes una conversación muy larga, muy profunda, muy placentera, muy realmente preciosa, ¿no? Depende de cómo utilizas tú el instrumento de la oración. Pasa tiempo con Él. Date el tiempo de pasar un tiempo con Dios. Agarra tu Biblia. Vamos a ver qué dice Dios. Ahí es donde vas. Ay, mira lo que me está diciendo. Y luego tú pasas un tiempo con Él y le hablas tú. Y le dices lo que quieras. Primero, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Literalmente. ¿Literalmente qué? Así. No, acuérdate que el Padre Nuestro es un formato en donde te dice, no que utilices la palabra Padre Nuestro, sino que lo utilices en tu actitud, que tu conversación con Él es con esa relación, ¿no? No es, ya lo decía la semana pasada, que tú repites el Padre Nuestro 20 veces y te lo sabes de memoria y esto y lo otro, que está bien. Pero no es eso realmente lo que quiere Dios que salga de tu corazón, sino que salgan tus propias palabras. Inclusive es Padre nuestro que estás en los cielos, pero al mismo tiempo estás en mi corazón. Así de íntima es la relación de que estás allá, en la gloria misma, pero estás aquí conmigo también, ¿sí? Santificado sea tu nombre porque realmente tú eres el Rey de todo. No hay nadie más grande de ti. A ti nadie te enseñó, a ti nadie te dijo, a ti nadie te aconsejó. Tú eres el Rey. Bueno, la semana entrante vamos a ver, al principio de la oración, esto es totalmente de Dios y para Dios. Y luego ya empezamos con lo nuestro. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y estamos empezando a relacionarnos con Él. Ya voy a empezar a hablar de mí, de lo que pasa conmigo en el Padre nuestro. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tener este instrumento tan bonito que se llama la oración, para estar contigo, para pasar tiempo contigo, para tener esta esperanza, para tener esta confianza, para tener esta provisión tuya y ciertamente no tener miedo. Y principalmente que
nuestra actitud, nuestra vida misma se refleje hacia afuera, para que la gente vea que sí hay un lugar precioso de gran paz, de gran fuerza, que se llama Cristo, y que sean atraídos a venir a Cristo, así como ahora nosotros lo tenemos. Gracias, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Carlos, ¿qué hay de la levitación? ¿Se relaciona con la oración? Bueno, lo que no sé exactamente qué quieres decir tú con la levitación. Quiero pensar que es una meditación profunda. Cuando te levantas del suelo, quieres decir, pero eso no existe, yo creo, ¿no? En realidad, ahí sí ya no estoy muy No, de acuerdo con eso, no. sino que cuando yo estoy con Dios, en esta comunión con Él, como que me levanto, como que estoy en otro lugar, ¿verdad? Pero realmente no estoy. Mi mente se ha ido con Él, mi mente está lejos, probablemente en el cielo, platicando con Él muy sabroso, pero estoy aquí. Entonces no, la Biblia no nos habla de meditación. situaciones especiales, extraordinarias o milagrosas en la oración. De hecho, eso sale mucho en las películas, y sobre todo de exorcismos y cosas esas de que levitan y que se levantan, pero en la Biblia no viene nada de eso. No, realmente no. En Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando Dios le quiere dictar a Juan lo que pasará en los últimos tiempos, dice que le dice, ven acá, y lo lleva para que escriba hacia los últimos tiempos, pero es una enseñanza de profecía, ¿no? Pero no en la vida diaria, en la mía. No sé, ¿algún otro comentario? Yo sé de eso que es como más en el budismo también. Ellos practican mucho cuando hacen su meditación. Cuando ya se supone que su mente ya está en blanco, es cuando ellos ya intentan, pues en sí es también una forma de comunicarse con Dios, nada más que ellos dicen que es como dicen, es como una electricidad que sentimos en la columna, que es cuando ellos ya sienten su contacto con Dios. Claro. Y que es una manera ya cuando es más profundo, pues dicen que es levitar a la manera a lo mejor física de levantarse, pero ellos lo dicen de esa manera, la manera espiritual, Claro, de llegar a su contacto. Claro, pero la Biblia nos habla más bien de no un sentimiento, sino una realidad de conversar con Él. Aquí lo tengo sentado y pongo a platicar con Él, como lo hago con mi padre físico. Y no encontramos nada tan extraordinario de esa manera en la Biblia, aunque es ciertamente extraordinario. Un capítulo muy bonito sobre la oración es el capítulo 17 de Juan, la oración de Jesús al Padre. Ahí hay muy bonita oración, pero Él está totalmente aquí, ¿no? Sí, porque no dice, bueno, el que tenía más fuerza para orar y oraba increíblemente era Jesús, y nunca levitó. No se dice nada de eso. Muy bien, pues este es el estudio esta noche sobre la oración. Continuaremos con la oración al Padre. ¿Sí llegaron los niños? ¿Los vieron? No han llegado. ¿Cómo? yo no los he visto llegar tampoco. Mire. Con Valentina se nota. Sí, se nota porque luego vienen aquí a los... qué raro, voy a echar un teléfono. ¿Por qué no les hablas? Sí, porque ya deben estar. ¿no? Sí. Y es que a veces los entrenamientos se pasan y dices... Están con... Ya saqué algunos partidos. Buenas noches. Buenas noches. Y entonces en esta ocasión, aquí en Lucas 11, dice que cuando Jesús estaba orando en un lugar, terminó y uno de sus discípulos que se le acercaron a terminar, le dijo, oye, Señor, enséñanos a orar. Lo decía la semana pasada, ellos no venían para que Jesús les escribiera una oración que tenían que repetir. A veces me dicen eso. Oye, ¿qué le digo a Dios? ¿Por qué no me escribes en unas palabras para yo tener una oración con Dios, verdad?
Y yo les digo, no es así. Dios quiere que tú le hables a Él, con tus palabras. Por muy torpe que seas, no importa. Pero la verdadera oración es la que nace desde el corazón hacia afuera, para hablar con el Padre de una manera sincera, abierta, clara, sin excusas, descubierta, con tus propias palabras. Dios es el Padre amoroso que quiere estar con el Hijo. Y yo no creo que el Hijo, ¿verdad?, hace todo un tango de solemnemente preparar qué va a decirle al Padre. No, sino sencillamente y naturalmente platicar con Él. Esa es la oración. Y por eso decíamos la semana pasada, porque Mateo es el pasaje paralelo al que estamos estudiando aquí, aunque en Mateo fue otra ocasión diferente cuando Jesús pasó esta enseñanza, da varias cosas acerca de la oración. Y dice en Mateo 6, dice, cuando ores, Mateo 6:5, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hasta ahí vamos a ver en esta ocasión. Ciertamente la oración, lo vimos la semana pasada, es una actividad maravillosa que tiene el privilegio el cristiano. La conexión directa con Dios para que tú hables con Él, directamente con Él. Para que tú vayas al trono de su gracia, dice el versículo. Allí en el aposento alto, donde está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, por quien todas las cosas fueron hechas y nada ha sido hecho sin Él. Y sin embargo, tiene todo el tiempo disponible, a cualquier hora, para ti. Entonces la oración pues es un gran privilegio que perdemos nosotros al no utilizarlo. Porque Dios está dispuesto, porque Dios está disponible, accesible, atento a nuestra oración. Debemos de usarlo. Él se comunica con nosotros a través de la Biblia. Y como tú decías hace unos minutos, parece que Dios en ese libro de los Efesios me estaba hablando directamente a mí. Mis cosas, mis situaciones, por lo que estoy pasando, como que lo acaba de escribir el día de ayer. Y es que así es. La Biblia es un libro que está vivo. Inclusive si volvieras a leer el mismo libro de Efesios, en 2 o 3 meses, volvería a decirte cosas nuevas, porque estarás pasando por otras situaciones en tu vida. Él se comunica con el hombre a través de la Biblia. Él se ha asegurado a través de los siglos de que este libro esté disponible para ti. Inclusive lo tenemos en español, en varias versiones. En la versión un poquito más solemne, que es la que nos gusta a nosotros, o en la versión donde habla de tú, que dicen que es un poquito más para la persona quizá menos educada académicamente. No lo creo, pues en realidad Dios de todas maneras hablaría, pero está disponible. Y la Biblia cuesta menos que una revista en Sambors.
porque Dios se ha asegurado de que esté totalmente accesible. Y deja tú en español. El español es un idioma muy importante en el mundo, porque es un idioma mayor, podemos decirlo, en cuanto a población. Pero la Biblia está traducida a todos los lenguajes de la tierra, a muchísimos dialectos, cuando menos el Nuevo Testamento o los Evangelios. Y se han tomado Dios el tiempo, la gente, para que la Biblia esté disponible para ti. Inclusive tú tienes varias Biblias en tu casa. Entonces ahí están, esto, lo otro, y Dios quiere que la leas diario. Y conjuntamente con eso tenemos la oración, que es nuestra comunión con Él. Él no quiere tener un monólogo con nosotros, que ya sería suficiente, pues Él es el Dios grande y yo no tengo nada que decir con Él, ¿no? Pero a Él le interesa mucho lo que nosotros digamos. Y por lo tanto, Él, aunque sabe inclusive lo que le vamos a decir, porque sabe más de nosotros que nosotros mismos, Él se deleita en que nosotros hablemos con Él. Le tengamos la confianza, le hagamos nuestras peticiones. Y entonces aquí en este pasaje, empezamos la semana pasada, los discípulos que andaban con Él, acuérdense que para estas alturas, en el Lucas 11, Jesús ya va rumbo a Jerusalén. Son los últimos meses de su estancia en la tierra. Pronto llegará a Jerusalén y será matado y crucificado, y terminará su estancia aquí en la tierra. Y va poco a poco caminando hacia Jerusalén. Y es una época de varios meses en donde Él quiere pasarles las últimas enseñanzas a sus discípulos. Las hemos visto a través del capítulo 10, cómo ha estado pasando enseñanza, más a sus discípulos que a la gente en general que por ahí los rodea. Y aquí en el capítulo 11 no es diferente. Les quiere enseñar acerca de la oración. Y nos lo quiere enseñar también a nosotros. Los discípulos habían visto a Jesús orar frecuentemente. Lo veían como se apartaba muy temprano en la mañana. Vamos a leerlo. Aquí está en Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y dice el siguiente versículo: y le buscó Simón y los que estaban con él. Los discípulos vieron a Jesús pasando tiempo en oración, muy temprano en la mañana. Después aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, bueno, aquí en Lucas capítulo 6, vamos a ver Lucas capítulo 6, dice, capítulo 6 de Lucas, versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús tomaba mucho cuidado de pasar tiempo con su Padre, principalmente cuando había muchas decisiones a tomar. Era Dios, o sea, yo no creo que iba a cometer errores, pero sin embargo, Él oraba en una profunda comunión con el Padre. En este caso, aquí de Lucas 6, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estaba tomando la decisión de quiénes iban a ser sus apóstoles. Y para ello pasó una noche orando. Entonces, los discípulos veían a Jesús orar constantemente. En medio de tanta actividad que tenía, la gente lo agobiaba, venían, le pedían, hacía milagros. Él mismo dice, oye, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Pero en medio de toda esa actividad,
A él no se le olvidaba ir y pasar tiempo con el Padre. Si Jesús tomaba todo ese tiempo para orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y los discípulos lo vieron.